¿Se acuerda que como justo comentábamos, Bruno, que íbamos a tocar el día de hoy? ¿Qué tema? Porque tocamos 9 puntos. Génesis. Claro que vamos a tocar el Génesis, ¿no? Ah. Pero la cosa es que El Pentateuco. ¿qué tema? ¿Qué punto? ¿Nadie se acuerda? Cero para todos. Jalado, Profesor Girafales. en el T1. En el T1. Ibas a hablar sobre sí, el reino, pero ibas a hablar en varios, pero no me acuerdo. Exacto. Bueno, el primer punto, tienes razón. No. El primer punto es el patrón del reino, y vamos a ver. Adán y Eva en el paraíso, hasta el pecado que vino. Después sigue algo de la promesa en el reino. Luego sigue la promesa del reino y así. Hay varios. Claro. La profecía en el reino ahora con Cristo. Y así, hay varios. Lo maravilloso de la Biblia, lo grandioso de la Biblia, es que fue inspirada por Dios. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Cristo. Cristo es el tema central de la Biblia. Dentro, para lo que vino Cristo, ¿fue para qué? ¿Alguien tiene alguna idea para qué vino Cristo? Padre. Exacto, otro punto más, desde el punto de vista De nosotros, para respecto a salvarnos. nosotros. Para salvarnos. Para Era la única salvarnos. forma que nos podíamos salvar. Exacto, pero hay algo más profundo aún que vamos a ver conforme avancemos en la clase. Entonces, alguien puede intuir o decir de una u otra manera para qué fue escrita la Biblia con la perspectiva de nosotros. ¿Cuál fue el propósito para que Dios haya inspirado a esos hombres y haya escrito su Biblia, pero con respecto a nosotros, no con respecto a Dios? Porque la revelación era para su pueblo. Exacto. Que querías que nosotros conozcamos. Para poder comprenderlo. No lo podíamos Exacto, conocerlo. exacto. Para conocer La Biblia claro. fue escrita para que todos los hombres de todas las épocas la entendieran. Tiene mucha simbología respecto a lo que el hombre hace. Exacto, la Biblia en la Biblia tiene muchos mandamientos, no son prohibiciones en sí, específicamente, sino son cosas que Dios nos hace para vivir felices, Ujú. es para vivir felices. Entonces, la Biblia tiene un propósito, el propósito de la Biblia para nosotros es que fue inspirada para que lo escribieran con el propósito de que todos los hombres de todas las épocas la pudieran entender. Porque Dios hubiera podido haber escrito este libro. Les hago una pregunta, ¿no? Dios hubiera podido haber escrito la Biblia en un lenguaje sofisticado y complicado. Sí, pudo, sí, mira que Pudo, Claro, porque claro. Dios es todopoderoso y Él lo pudo haber hecho si hubiera querido. claro. Pero no, ¿para qué hubiera servido un libro así? Todos no hubieran podido entenderlo. El griego, por ejemplo, de la Septuaginta y del Nuevo Testamento es el koiné, que es el lenguaje que usaban los pescadores, el griego común. Ujú. Hay muchas personas que dicen que no te prepares porque los apóstoles fueron personas simples y nada. En cierta manera fueron personas simples, pero pasar 3 años con el verbo hecho carne. Y Le sabes choca que además totalmente. Jesucristo les leyó prácticamente toda la Exacto. Torá y Claro. prácticamente como que estudiaron toditito. Una clase de teología. Estudiaron 3 años con Cristo. Y en sí no les leía la Torah porque ellos les hablaba, le hablaba. Ya la ellos conocían. ya la conocían, por eso podían Por eso era. entenderla. Ujú. Pero le Simplemente- explicó, dice, desde exacto. Génesis, desde lo de Moisés Ah. hasta lo de los profetas. Ah, los de Maús les explicó así, les mostró de él. Pero supongo que ellos Y les que hablaban contaron de también él. a los demás. Y que hablaban de él, así, imagínate, ¿no? Esto vamos a seguir hablando. Vamos a ver esta parte para no adelantarlo. ¿Alguien se recuerda? Ya esta vez vamos al revés. ¿Alguien recuerda el capítulo que habla de la historia de David? ¿Qué versículo es? Era primera de Samuel. Sí. Está en Samuel. ¿Qué 1 o 2 de Samuel? Primera. Ya, ¿qué capítulo? 19. Un capítulo nada más. Primera de Samuel, capítulo 17 habla de David. Entonces, supongamos que si la Biblia no fuera escrita en un lenguaje que todos los hombres de todas las épocas lo pudieran entender, Dios pudo haber escrito de esta manera. Escuchen. Goliat, el gigante, recibió un impacto contundente que le produjo una esquimosis en el cerebro y un trauma de tal magnitud que le rompió algunos vasos por la extravasación consecuente de sangre en el cerebro. Si Dios hubiera querido, lo Sí, hubiera la escrito verdad. de esa forma en un lenguaje complicado. Y murió. Pero creo que Y murió. muchas personas se hubieran preguntado Ah. en los tiempos antiguos qué habrá pasado con Goliat. Porque no habían entendido, no, hasta el día de hoy, porque esos términos hasta a partir del siglo XX se han conocido. Claro, son términos médicos actuales que Dios tiene para conocer. Exacto, entonces es nuestro Dios que amamos, el Dios que nos ama y amamos gracias a Él, ha escrito en la Biblia en un lenguaje que nosotros podamos entenderla. No, porque puede haber inventado un lenguaje diferente, como el de los ángeles o algo así, ¿no?
y fue escrito por personas que tenían caracteres, como vimos la semana pasada, diferentes totalmente. No fueron formados todos de la misma escuela, para ponerlo así de esa manera. Entonces, no era como creían de repente los católicos en una época donde hacían en latín, lo hacían todo y la gente que no entendía piña. Pues, ¿no? Ah, claro. sí, el sacerdote de espalda al pueblo. Ni latín, ¿no? O sea, era Y en como que latín, la palabra y toda la gente estaba- atrás como que... Sí, por eso era en que contra de lo que estaba segunda de Pedro, que ninguna escritura es de Interpretación. interpretación privada. Entonces, eso nos hace entender que los católicos, apostólicos, romanos, no tienen en sí, porque ellos dicen que si tú lees la Biblia y tienes una interpretación diferente a la que ellos tienen, tú estás mal. Pero ellos no entienden que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, no hay personas gnósticos significa algo así con los gnósticos, no recuerdo exactamente, pero que gnóstico significa conocimiento. Que ellos tenían Una iluminación especial. especial. O sea, su verdad era absoluta. Exacto. Por eso somos solo Sí. escritura nosotros. Ah, bueno. Según la tradición de la Entonces, iglesia. el punto primero, como María introducción que tenemos aquí, es que la Biblia fue escrita con el propósito de que las personas, los hombres, mujeres y hombres, la entiendan, y de cualquier época. Por eso es que la Biblia ha trascendido durante mucho tiempo hasta el día Desde de el hoy. comienzo el hombre tuvo la palabra de Dios cuando le dijo a Adán, ¿no? Le dijo lo del fruto, lo de comerás sobre tu frente, eso fue la palabra de Dios lo que recibieron. Exacto, y eso fue Adán y Eva tenían algo muy especial con respecto a Dios, que vamos a ver más adelante, y que nosotros ahora gracias a Cristo la tenemos. Pero vamos a orar. Entonces, nosotros vamos a ver el día de hoy desde Génesis, como dijimos en la clase anterior, hasta Apocalipsis. Pero vamos a empezar con Génesis. ¿Por qué? Porque tenemos que ver para qué fue creada. ¿Por qué nosotros fuimos creados? Y en cierta manera, en cierto punto, la creación, ¿qué parte de la redención viene a ser? ¿Sí? Y eso es una de las cosas muy primordiales. ¿Por qué? Porque Cristo vino a restaurar algo con respecto a la creación. Entonces, hay unos autores que dicen que es imposible entender la Biblia adecuadamente sin un claro entendimiento de Génesis 1 y 2. Así que si nosotros no comprendemos realmente lo que quiere decir Génesis del capítulo 1 y el capítulo 2, no vamos a poder comprender lo demás. Y lo puedes leer y leer y hasta no puedes entenderlo. ¿Sí? Entonces es muy importante prestar atención a lo que quiere decir realmente el capítulo 1 y el 2 de Génesis. Inclusive dice, es imposible entender la vida y cómo debe ser vivida sin el lente, o sea, sin el enfoque cristiano que provee el relato de la creación. Hay un teólogo holandés llamado Herman Bavinck que habla de la fe cristiana y dice así: Dios el Padre ha reconciliado su mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo, y por su Espíritu lo renueva para convertirlo en el reino de Dios. Si lo pueden entender, realmente es muy importante, porque dice que Dios el Padre ha reconciliado su mundo creado pero caído. ¿Por qué fue caído? Por la culpa del pecado. A través de la muerte de su Hijo, y por su Espíritu la renueva. ¿Para qué? Para convertirlo en el reino de Dios. Si vamos analizando esta declaración, podemos ver que Dios ha reconciliado por la muerte de Cristo la creación, lo que por la corrupción del pecado causó totalmente la caída, pero a su vez ha hecho que se renueve ¿qué? El reino de Dios, y eso es lo que estamos hablando nosotros. Y el reino de Dios, recuerdan que es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos ver qué es lo que renueva Dios, como hemos leído hace un ratito. Dios renueva ¿qué? La creación, que se dañó por el pecado, y lo hace a través de la obra de Cristo. Entonces, si no entendemos qué pasó con la creación, nosotros no podemos entender qué pasó con nosotros. Porque nosotros somos creación de Dios también. Entonces debemos entender eso, porque nosotros debemos entender por qué la creación forma tan parte del reino de Dios, porque nosotros también somos parte de la creación. A diferencia de las demás cosas creadas, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, que hace totalmente diferente a lo de los comúnmente, animales. exacto, a lo comúnmente llamado que el hombre viene de los animales, que el hombre viene del mono. Yo estudio ciencias y hay muchos huecos en la teoría de la evolución. Es por fe. Que sigue siendo teoría.
Si no entendemos como le dije hace un momento, si no entendemos qué pasó con la creación, no podemos entender qué pasó con nosotros y para qué Cristo vino a hacer tan grande obra. Sí, eso entiéndalo bien. Si no entendemos qué pasó con la creación, dentro de la cual estamos nosotros, no podemos entender qué pasó con nosotros y no vamos a poder apreciar realmente para qué vino Cristo a morir. Entonces, la finalidad de la salvación es rescatar una creación que fue trastornada por el pecado, dentro de la cual estamos nosotros. Claro. La finalidad de la creación es rescatar a una creación que fue trastornada por el pecado. Y eso tiene muchas implicancias hasta el día de hoy en nosotros. Entonces, Cristo no solamente murió en la cruz para darnos un pasaje de vuelo gratis al cielo, es mucho más. Y eso espero poder hacerles ver mediante las escrituras, que solamente Cristo no vino solamente para darnos un pasaje gratis al cielo, sino vino para mucho más. Entonces, la creación era buena en sus orígenes y Cristo, Jesús, vino a restituirla a su bondad original. Y ese es un punto muy, muy importante, que Cristo vino a restaurar la creación que cayó por el pecado a su bondad original. Vamos a ver 4 aspectos el día de hoy. El primer aspecto es que Dios es el autor de la creación. Dios es el autor de la creación, porque la Biblia empieza diciendo: en un principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba... desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba por... Y dijo Dios: hágase tal vez. Entonces, estamos viendo 4 puntos de que Dios es el autor de la creación. Porque recordemos que la Biblia empieza con ¿qué? En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Puntos suspensivos que espero que ustedes les anime a leer la Biblia realmente de Génesis, que es algo realmente muy bonito, y que puedan ver escuchando y viendo a Cristo en todo momento. ¿Por qué? Porque si leemos, hay que leerlo, ¿sí? Primera, Génesis 1. Génesis 1:1. ¿Sí? Dice: en el principio, ¿sí lo tienen todos? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pueden ver a Cristo aquí, en esos 3 primeros versículos de toda la Biblia. Hasta hace unos 2 meses, a lo mucho, yo no sabía. En el principio. No. Tú no sabes. Ah. Ahí vemos. No soples, Anika. Vemos acá a la Trinidad. ¿Por qué? Porque vemos: en el principio creó Dios, Dios Padre, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Una palabra, supuestamente, porque nadie dice... ¿Y quién es la palabra de Dios? El Logos. El verbo. Cristo. Juan 1:1. Ahí nada más. Para no perder relación. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ven qué maravilloso es ver a Cristo en los 3 primeros versículos de la Biblia nada más. Hasta hace 2 meses yo no lo sabía. Y no lo sabía. Y ahora ustedes ya lo saben, y eso es lo que les motive a ¿qué? A ver a Cristo en todas las escrituras. Cuando vean un sermón, el héroe de todos los sermones que deben existir, siempre tienen que exaltar a Cristo. Siempre, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? ¿Quién completa ese versículo? De nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Cordero de Dios, el que quita todo el pecado del mundo, por lo cual nosotros podemos estar con Dios. Cristo, como lo dije, no solamente vino a comprarnos un pasaje gratis para ir al cielo, vino para algo más. Y eso algo más tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos visto hace rato, nosotros no merecíamos ser salvados, pero sin embargo Dios nos ha permitido disfrutar de todo este camino para llegar
darle la gloria a Él. Y ese es un tema muy bonito que quiero no perderlo, porque si es que entienden esto, van a entender mucho mejor la Biblia. Entonces, les dejo como tarea que vean cuántas veces se repite en el Génesis 1 la palabra y vio Dios que esto era bueno. En Génesis 1 nada más. En Génesis 1. Dice el hombre en gran manera. Entonces, si vamos a darnos cuenta, yo les dejo, ¿no? La próxima semana que vengan, me traen los versículos y se la aprenden. ¿Sí? Los que desean. No, es una obligación, los que desean. Porque se repite 7 veces. Y 7 es el número perfecto. El número de Dios. 7 veces se repite la palabra y vio Dios que esto era bueno. Entonces, vamos con el versículo 31 del mismo Génesis 1. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, también como tarea, vean por qué Dios dijo en esta frase, en gran manera es bueno, y no solamente que es bueno. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver esto. Esto hace que las religiones que muchos profesan más en el Oriente, en donde dicen que lo espiritual es mayor que lo material, tienden a equivocarse un poco. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que Dios no hace cosas malas, no hace cosas equivocadas, no hace cosas pequeñas, no hace cosas que no trascienden, algo inútil, toda la creación hasta ahora sigue siendo buena. Fue creada por Dios y eso lo hace bueno. Entonces no podemos nosotros poner que lo espiritual es más que lo material. Porque si no estamos atribuyendo de que algo que fue creado por Dios es malo. Y no es así. Nosotros sabemos que tenemos un Dios perfecto que ha creado todas las cosas con un fin específico. Entonces lo espiritual que nosotros podemos tener o decir no lo hace por encima a algo material. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. ¿Sí? Bueno, entonces hay un autor que dice así: Dios no solo se interesa por nuestras almas, sino también por nuestro cuerpo. Y hablando por nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos. El día de hoy yo estudio ciencias, ¿sí? Yo soy microbiólogo y estoy haciendo una especialidad en lo que se refiere a inocuidad alimentaria. El día de hoy todo lo que comemos, la gran mayoría está saturada de compuestos transgénicos, que ahora no vamos a poder ver las consecuencias, pero de acá a unos 10 años, a los 20, o tal vez en nuestros hijos se manifiesten esas enfermedades. Entonces, yo les hago la pregunta: si Dios no solamente se preocupa por nuestra alma, sino también por nuestros cuerpos, ¿ustedes tienen cuidado en lo que comen? Yo estaba leyendo Romanos 14 acerca del débil y fuerte en la fe. Sí, y había imprimido un PDF de un pequeño estudio de Romanos 14, y ahí decía, pues, ¿no? El autor, tú dices que fumar es malo, ¿no? Pero de pronto fumar es pecado, pero sigues comiendo tales cosas, sigues comiendo esta porquería, o sea, como que haces del fumar un pecado, pucha, que es escandaloso, no sé, wow, fumar, pero de pronto no estás fumando, pero estás comiendo porquerías y media, ¿no? Exacto. Y total, es el cuerpo, el templo. Hasta 1960 hacia atrás, nadie sabía que fumar era malo. Entonces nadie puede decir que es pecado decir directamente fumar. Lo que sí es pecado es que nosotros tenemos un contexto acá en Perú que creemos que todas las personas que fuman son malas, de cierta manera. O el que toma. O el que toma también es malo. ¿Sí? El pecado estaría en que si tú fumas o bebes y lo haces con personas que no entienden, ellas de una otra manera te van a decir, es pecado, no que eres cristiano. El hacer tropezar a tu Entonces, hermano. estás haciendo tropezar a ellos, y ahí es el pecado. Porque Romanos 14, o sea, se refiere a eso, ¿no? De que, o sea, no es pecado porque la Biblia no lo menciona, o sea, de que bebas su vino o cerveza, ¿no? Pero cuando lo haces ya dudando, ¿no? Es que lo hago, o sea, es para Dios, ya hay pecado. Y si lo haces para hacer caer a tu hermano, ¿no? Que te ve y dice, oye, como tú dices, ¿no? No que eres cristiano, y pucha, en lugar de acercarlo, lo alejas,
de la fe Pero tenemos está un en contexto. pecado. Por ejemplo, en Holanda los cristianos fuman puro y toman una cervecita. Pero por ejemplo, ¿no? El holandés toma una cervecita, el hispano se mete una borrachera y la borrachera sí es pecado. Claro. Los borrachos no le darán el reino. ¿Sí? ¿Lo ven la diferencia? Nosotros no podemos hacer torturar a alguien. Acá no puedes hacerlo. Aunque no sea pecado, tú tienes en tu libertad cristiana que abstenerte por amor a los demás. Es un amor. Por amor. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4. En 1 Timoteo 4:4. 1 de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, si se toma con acción de gracias. Capítulo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, y más adelante le dice que si Timoteo enseña esto, se le considera un verdadero o un buen siervo de Dios. Es decir, si esto, capítulo 6, versículo 6, perdón. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro ¿de quién? Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, este capítulo nos enseña ¿qué? De que toda creación es buena y que nada hemos de desechar. Entonces, el primer punto que hemos visto es que Dios es el autor de la creación. 2 puntos más. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Dios es el rey de la creación. Es una implicancia que podemos hacerlo, porque si Dios ha creado todo, Él es rey. Vamos a ver el patrón del reino en Génesis. Y ya se les adelanto, el patrón del reino en Génesis. ¿Quién fue el pueblo de Dios en Génesis 1 y Génesis 2? ¿Quién fue el pueblo de Dios? La familia de Adán. Adán y Eva es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El Claro, Edén es Edén. el lugar de Dios. Y gobernado por Dios. Ven que ese patrón se va a repetir más adelante y más adelante y más adelante conforme vayamos viendo las clases. Entonces, estamos viendo que el primer punto que Dios es el autor de la creación. Y el segundo punto es que Dios es el rey de la creación. Porque Él tiene autoridad absoluta de todas las cosas creadas y de Él. Él tiene autoridad absoluta para hacer de nosotros lo que Él plazca. Pero que Él les dijo hace un momento, no tengamos miedo, porque lo que Él le place es hacer cosas buenas, agradables y perfectas. Entonces, todas estas cosas trascienden. ¿Cómo ponerles un ejemplo? Las cosas creadas en algún día desaparecerán. Y se creará, veremos cielos nuevos y tierra nueva. Pero Dios va más allá. Dios no es igual a nosotros. Ni es igual a la creación. Hay algunas personas que dicen que la creación es una extensión de Dios. Pero no. Nosotros tenemos un Dios totalmente diferente, que no es igual a nosotros. Pero sin embargo, Cristo fue engendrado como nosotros. No fue creado, fue engendrado, que es muy diferente. Encarnado. Es encarnación. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar esto. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente diferente y eso me hace amarlo más. Porque un ser tan diferente a nosotros quiso amarme de una manera que... Entonces, hay unas religiones que dicen que la creación es una extensión de Dios, como lo mencioné hace un momento. Pero Dios, dicen, Dios es todo y todo es Dios. Pero no es así. No todo es Dios. Tenemos un solo Dios. Uno solo. Entre diversas personas. Por eso que uno de los mandamientos que Dios varios mandamientos, la Biblia, que la idolatría es algo abominable entre los ojos de Dios. Por eso nos dice, no te hagas imagen de los animales ni de los seres que están bajo las aguas, porque yo soy tu Dios. ¿Alguien más se recuerda ese versículo? Ni de la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios grande y celoso. Porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va en la transfiguración de Cristo, cuando se presenta con... La Biblia dice que Dios quiso retirar la cortina que sostenía toda su gloria. Y lo que hizo en los discípulos fue que se arrodillaran. Pedro cuenta más adelante en su carta de Pedro que él estaba a punto de morir, dice así, por toda la gloria que representaba. Moriríamos. Paul Washer también tiene un video así, que habla de que si Dios bajara, nosotros estaríamos totalmente muertos. ¿Por qué estaríamos muertos? Si Dios nos ama. ¿Alguien sabe por qué estaríamos muertos? Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Ahora lo curioso es que cuando nosotros vayamos en gloria, cuando Cristo venga, la diferencia está en que nosotros estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, podemos
Porque Cristo Jesús es tu dijo, justicia. Cristo dijo, yo Ya soy no. el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Dios- Dios, por mí. Dios es el único que puede proveer el camino para acercarse a Él mismo. Mira cómo es, mira. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo te lleva al Padre. Pero Juan 6:37 dice que el Padre lo trae a Cristo. Todo está ahí nomás. Ah, pues, Y si no fuera por el Espíritu Es una Santo, jugada. Sí, nada. O sea, toda la Trinidad trabaja ahí. El Dios En Trino todo. trabaja ahí. Nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. nosotros lo que hacemos es arrepentirnos. Sí, para No, lo que nosotros hacemos es pecar, para poder arrepentirnos. Exacto, y es nuestra naturaleza en cierta manera, pero Dios nos ha prometido que Él va a completar. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, en cada uno de ustedes aquí presentes, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Y es una promesa que cuando tú te sientas mal y creas que no avances, aférrate a esa promesa. Porque Él ha prometido, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es lo bonito de Dios, pues supongamos que tenemos un Dios que cambia. Y él dijera, bueno, todo ha cambiado, ya no soy el hombre, ya soy un Dios que miente ahora. No, que diga, ¿sabes qué? Mi amor cambia y ya me harté de ti, ¿no? O sea, ya me harté de que te equivoques. Ya me harté de que te equivoques tanto, así que mi amor es el tío. Él no es como nosotros, porque nosotros sí Exacto. podríamos Nosotros decir Nosotros eso. hacemos eso realmente. Es que tú no puedes hacer las dos cosas. Pues. Dios aborrece al pecador, pero ama a los objetos de su aborrecimiento. Tú no puedes. Tú hoy no puedes amar. Y ve a Jesucristo a través, solamente ve a Jesucristo nada más. No nos ve. Una de las cosas que yo entendí cuando yo caía en ira o caía en otros pecados, cuando yo me decía, pero ¿por qué peco? Si Dios ya me ha salvado, pero ¿por qué otra vez ese? ¿Por qué lo otro? Y dije, pero no, ya se voy a arreglar mi pecado primero y luego me voy a acercar a Dios. Eso hacía yo. Y caí en una depresión total de una Quieres ir semana, con tus de 2 obras, semanas. Exacto, yo quería ir con mis obras, quería estar primero a cuentas y luego puedo ir a Dios para que Dios pueda ver que ahora estoy bien y Él pueda aceptarme. Buen No es siervo así. fiel, para que digas, Claro. Pero la Biblia dice que nosotros debemos aferrarnos a Cristo porque Cristo es la justicia de Dios. Nosotros no, Cristo vivió una vida sin pecado alguno. Y porque Él vivió sin pecado alguno, Él puede presentarse a Dios. Porque supongamos que Cristo no fuera Dios y Él llevaba una vida sin pecado, Él solamente hubiera muerto por sus pecados. Pero como Él es Dios, entonces Él en toda su divinidad pudo haber muerto por los pecados de todas las personas que creeremos en Él. Voy a ir avanzando aunque sea hasta el punto 3, yo sé que es un poco tardecito. El segundo mandamiento que vemos en Éxodo 24 es el mandamiento que dijo Carlos. Vemos que la idolatría es fuerte para los ojos de Dios. Por eso es que, ¿por qué? Porque Él ha dado la creación, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que la creación es hermosa por el Creador, no por la creación misma. Entonces, por eso que en Romanos 1 vemos que Pablo dice así, que la ira de Dios se manifiesta en ¿qué? Carlos, Romanos 1. bueno, la vida de Dios manifiesta sobre todo aquel que ha abandonado su ley, aquel que ha transgredido su ley. Juan 3:36 también dice, mira, si tú crees, ya eres salvo, pero si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Claro, es decir, la condenación, porque, o sea, cuando tú pecas, por ejemplo, sale el decreto de tu culpabilidad, ¿no? Y claro que tu lista es gigantesca, ¿no? Pero ese momento que cuando tú has pecado, ya la lista ya está ahí. Aunque la aplicación no se aplica ahora mismo, por ejemplo, nosotros somos pecadores y no cayó un hacha sobre nosotros ni morimos de un aneurisma, ¿ves? Adán comió del huerto del Edén y no murió ahí, pero el acta de condenación ya había salido ya. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio, alguien tuvo que pagar. La ira de Dios es la condenación, el rechazo de Dios al pecado porque Él es santo y Él es justo. Gálatas 2:20 dice que no, y Cristo fue crucificado y los pecados fueron crucificados con Él. Y, Ese acta fue puesta ahí en la cruz. exacto, entonces Cristo, ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Y porque Cristo vive en mí, es por eso que podemos presentarnos. Es por eso que podemos hablar con Dios. Tenemos el tabernáculo abierto. Y es una de las cositas bien que tal vez nos tomamos a la ligera, pero ansia enorme. Tú no podrías dirigirte a Dios si no fuera por Cristo. Si estudias el Antiguo Testamento, ves que el tabernáculo solo entraba el sacerdote purificado una vez, él nomás. Y con soda. Y con soga, porque si estaba en pecado se moría. Y lo jalaban. Y lo jalaban. Ahora todos los días tú puedes ir al tabernáculo y estar delante del Señor. ¿Ves? Por eso que en Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis 11, perdón, 4:11.
Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué es digno? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Punto más para ver que la creación de Dios es buena en todo aspecto, en toda manera. La diferencia está que la creación ha sido corrompida por el pecado, pero eso no implica que no sea bueno. Esa es No haya sido bueno. la magnitud del pecado, ¿no? Que no solamente ha desfigurado al hombre, o sea, así de poder Sino también a la delante de Dios, creación. sino también la creación. O sea, es Exacto. como que a través del pecado se malogró todo, pues, ¿no? Sí. Exacto, pero el pecado ha hecho, por ejemplo, si tenemos un jardín ahorita y queremos que crezcan laureles, para laureles no, queremos que crezca lirios, por ejemplo. Si no hacemos nada, porque la tierra está maldita por el pecado, como dice Romanos, va a crecer mala hierba, no va a crecer. Así le dijo a Adán, ¿no? Que tenía que, o sea, ya no iba a dar fruto como siempre, sino que se iba a Con gastar. el sudor de su Ahora frente. tenía que trabajar Sí, de ahora- otra manera. Entonces, para terminar este punto, no adoremos a las criaturas, sino al Dios que se revela a través de la creación. La creación es como un lenguaje de señas. A lo que al final apunta es a Dios siempre. Sí. Nosotros tenemos la Biblia, que es el lenguaje escrito, el lenguaje verbal. Y aquí nos apunta la Biblia a Dios. Entonces la creación es algo así. Menos Carlos, un versículo que nos hable acerca de la creación con respecto al creador. Un versículo muy muy conocido. El que me lo dice le pongo 20 leccionarios. Ya no viene a clases. A ver, online. Un versículo que hable con respecto a la creación, pero que a la vez nos lleve al creador. Es un versículo muy... Hay una canción inclusive. con- ¿Salmos? Ya, no es un salmo. Todo lo que respire el agua. ¿Qué más? No. ¿Nadie? Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios Ah, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos un Dios grandioso que se manifiesta a través de la creación. Entonces, para terminar hay que orar.